una historia detrás. Ujú. ¿Por qué los hombres se fueron formando de una determinada manera y nosotras también? Entonces, la gran pregunta aquí es cuánto de todas esas formas de ver la sexualidad, tanto femenina como masculina, está todavía viva en cada uno de nosotros. Y esa yo creo que es, por eso llevo este tema para acá, porque la reflexión parte de ahí. ¿Cuánto de eso todavía está presente? ¿Cuántas mujeres todavía sienten que solo quieren ser mamás, cuidar un hogar, cada vez menos, y cuidar al esposo? Esa idea todavía está en la cabeza de muchas, aunque ha ido cambiando. Una de las cosas que preguntan mucho en general es si las mujeres tienen más deseo sexual que los hombres o los hombres más que las mujeres. Y parece que en el pensamiento colectivo es que los hombres tienen más deseos sexuales que las mujeres. Pero ¿de por qué sucede eso? Por esta represión cultural que hemos tenido. Ujú. Porque hasta hace un tiempo atrás no podíamos manifestar deseo sexual, no podíamos decirle abiertamente a un hombre que nos gustaba, como ahora. Elena Vega, terapeuta. En terapia con expertas y expertos en diferentes disciplinas para profundizar en temas de terapia. Reflexionando y creciendo contigo para generar alternativas. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en terapia con Elena Vega, terapeuta, y con Magali Carrasco. Ella es, ya la conocemos, ella es terapeuta ericksoniana, consteladora y es experta como que en varias cosillas ahí, porque tú eres terapeuta como que de hueso colorado, bien formada en esta, para ser terapeuta. Y el día de hoy el tema es la sexualidad en la pareja. ¡Ay! Qué tema tan interesante e importante, ¿verdad? ¿Cómo estás, Magali? Hola Elena, estoy muy contenta de estar aquí nuevamente contigo, feliz de trabajar sobre este tema de la sexualidad en pareja y quizás sexualidad humana, porque hoy día la sexualidad en pareja es una cosa, la sexualidad en grupo es otra cosa, y también tendríamos que aprender muchísimo de la sexualidad individual, porque de ahí se parte, de nuestra sexualidad individual, el placer a estar con nosotros mismos. Claro. Oye, y entonces podríamos empezar por ahí. ¿A qué nos vamos a estar refiriendo con sexualidad o qué sería la sexualidad humana? Sí, mira, ¿No? es un concepto súper amplio, quizás no lo vamos a poder definir en tan pocas palabras, pero podemos sí incluir o explicar todo lo que abarca la sexualidad humana. Hay muchas definiciones sobre sexualidad y una de las que más me gusta que tiene que ver con el placer de vivir, ejercer el placer de vivir, porque la sexualidad es la vida propia, es un torrente de hormonas y neurotransmisores a nivel químico que nos mueve completamente todo el cuerpo y nos hacen sentirnos vivos, ¿sí? Entonces, nuestros niveles dopaminérgicos, adrenalina, oxitocina, etcétera, etcétera, están ahí fluyendo en todo nuestro torrente sanguíneo. Por eso que es vida. La sexualidad para mí es vida, es el placer de vivir. Y está también conectada con nuestra mentalidad, con la forma en que tenemos de vivirla, de pensarla, de sentirla, ¿cierto? Porque la sexualidad tiene significado de acuerdo a la cultura en la que estemos. ¿Cierto? Porque no es lo mismo en cada uno de los continentes o de las culturas que vienen detrás de nosotros, como lo que se vive, cómo se vive la sexualidad y lo que se está permitido y lo que no se está permitido. Y en Entonces, el ¿cómo vivimos tiempo, cómo? en el tiempo. Me Y estaba en el tiempo. acordando que este término de sexólogo o empezar a investigar sexualidad tiene muy poquito tiempo, porque este es eso, no se veía, pero tan poquito, creo que en los setentas, ¿no? Ujú. Empezó en realidad el trabajarlo. Bueno, pero la idea es que el factor o de otro de los niveles es el tiempo, la cultura, ¿no? Ujú. Sí, la forma de cómo los pensamientos que fluyen dentro de nosotros cuando estamos en el acto mismo, puede ser amor, poder, fuerza, también puede ser miedos, inseguridades. Entonces es súper importante entender la sexualidad desde el componente físico,
desde mi componente mental, y también entender que la sexualidad, así como la vivimos hoy en día, no es algo natural, sino que se va construyendo. Los seres humanos tenemos algo curioso, que todo lo que se necesita en la vida lo vamos transformando en algo que nos da placer. Por ejemplo, nuestra ropa para vestirnos, ¿para qué nos sirve? De origen, para protegernos del frío y del calor, ¿cierto? Pero ¿en qué la hemos transformado? En un placer. La moda, la ropa a la mejor medida, ¿cierto? Los colores, los diseños. Algo que era una necesidad básica lo transformamos en un placer de vestirnos. Lo mismo ocurre con la comida, ¿cierto? La comida es un alimento necesario, básico para nutrirnos, y ¿en qué lo hemos transformado? En una comida gourmet, el placer de comer. Y la sexualidad no deja de ser algo ajeno a eso. La sexualidad, partiendo por algo biológico, de reproducción, la hoy en día es una sexualidad del placer. Gracias a lo que tú decías, años 70 aparecen los métodos anticonceptivos y se da un nuevo paso a la vida sexual más placentera y más compartida. Porque ahí quiero hilar esta idea y compartirte un poquito sobre todos estos mitos que tenemos de la sexualidad, porque, por ejemplo, se habla muy poco de la sexualidad, en los colegios se enseña la sexualidad reproductiva. Hasta los terapeutas, por ejemplo, podemos mensajes o preguntas de los pacientes de cualquier tipo, ansiedad, depresión, crisis de pánico, pero pocas dudas sobre sexualidad. Bueno, vamos a remontarnos un poquitito brevemente a la historia para ir entendiendo cómo se ha ido desarrollando un poquito todo esto de la sexualidad. Mira, en la época de Jesús de Nazaret, por ejemplo, si bien no se sabe mucho de la sexualidad en su época ni cuál era el punto de vista que él tenía de eso, sí su mensaje más importante era en base al amor y a la tolerancia. Pero ya en los años 1900, en el año 66 después de Cristo, donde está Pablo de Tarso, son uno de los primeros, ¿cómo se llaman? Teólogos Ah, que comienzan a hablar sobre la sexualidad, pero cómo se debiera vivir. Y ujú, son los primeros regular. que plantean que entre menos sexualidad hubiera en la relación, más nos acercamos a lo espiritual. Ujú, Entonces, pareciera que lo espiritual no iba de la mano con la sexualidad. con lo terrenal y el placer. Exacto, y él hablaba exactamente de eso, de que había que vencer el placer carnal. Entonces, fíjate que desde ahí ya estamos hablando de que el placer, el orgasmo, el dejarse fluir, ya estaba prohibido, Ujú, ¿sí? Después San Agustín en el año 300 y algo, él habla de que el orgasmo sí se puede siempre y cuando no nos entreguemos al placer y perdamos la conciencia. Es decir, que ella no está planteando de una sexualidad más bien mecánica. ujú, Las mujeres no pueden tener deseo sexual, prohibido. te olvido. Y así fueron pasando muchos años y la iglesia en esto tuvo una injerencia muy importante, ¿cierto? En el año, ¿sí? Es que te iba yo a decir que en general las religiones, porque no solamente la cristiana o la judio-cristiana hace esto, sino que, por ejemplo, a las mujeres a las que se les castra o se les quita el clítoris, no es cristiana Cristiano, la cosa, judío-cristiano, es, son musulmanes, ¿no? musulmanes, exacto. Entonces, es una cuestión también religiosa el en general, o en esa época generalizado, como acotar la sexualidad a la reproducción y Ujú, aún más acotar a la mujer y tú no debes sentir ni por error placer. exacto. Entonces, y después con el tiempo se va dando permiso a tener ya una sexualidad un poquito más placentera, pero incluso en el siglo XIX todavía se creía que las mujeres no tenían deseo sexual. Ellas solo querían ser madres, solo querían cuidar a sus esposos y querían administrar el hogar y nada más.
Entonces de ahí vienen los mitos, que son creencias que se van repitiendo, transmitiendo de generación en generación y a nivel cultural. Tal como tú decías, yo no quise incluir las otras miradas religiosas, pero tienes toda la razón. Distintos enfoques religiosos han castrado la sexualidad. Nosotros los latinos, mexicanos, chilenos, colombianos, estamos muy fuertemente influenciados por la religión judío-cristiana, ¿cierto? Entonces, mira, entonces en el 2000, en el siglo XIX, la mujer entonces desde ahí tenía que ser casta, pura, solo preocuparse de los hijos, y de ahí vienen los conceptos de que para que uno, casi la definición de mujer, que tiene que ser sufrida, que tiene que ser madre, y va Casada, reduciendo la definición de género. claro, ¿Cómo? casada con hijos y Dada con hijos. sin deseos Exacto. propios. Ujú. Exactamente. Entonces, ¿por qué quiero mencionar un poquito de esto antes que entremos a los otros temas? Porque los hombres también, por ejemplo, también tuvieron su castración en su tiempo. Por ejemplo, los hombres tenían que solo tener sexo reproductivo, las posiciones que se permitían era solo sobre la mujer. El Los hombres que misionero se atrevían... famoso. La mujer, el hombre solo podía estar sobre la mujer y la mujer estaba determinada para estar a sus servicios. Y si el hombre tenía sexo fuera del matrimonio, tenía que rogar a Dios que no le llegara el orgasmo porque eso era un pecado. El sexo anal, el sexo oral era mortal, era algo que era totalmente castigado. La homosexualidad eran incluso, se mandaban a matar o los excluían y tenían que arrancar, esconderse. Entonces, esto Encarcelamiento. tiene una historia detrás. Ujú. ¿Por qué los hombres se fueron formando de una determinada manera y nosotras también? Entonces, la gran pregunta aquí es cuánto de todas esas formas de ver la sexualidad, tanto femenina como masculina, está todavía viva en cada uno de nosotros. Y esa yo creo que es, por eso llevo este tema para acá, porque la reflexión parte de ahí. ¿Cuánto de eso todavía está presente? ¿Cuántas mujeres todavía sienten que solo quieren ser mamás, cuidar un hogar, cada vez menos, y cuidar al esposo? Esa idea todavía está en la cabeza de muchas, aunque ha ido cambiando. Una de las cosas que preguntan mucho en general es si las mujeres tienen más deseo sexual que los hombres o los hombres más que las mujeres. Y parece que en el pensamiento colectivo es que los hombres tienen más deseos sexuales que las mujeres. Pero ¿de por qué sucede eso? Por esta represión cultural que hemos tenido. Ujú. Porque hasta hace un tiempo atrás no podíamos manifestar deseo sexual, no podíamos decirle abiertamente a un hombre que nos gustaba, como ahora. O si querían tener una relación solo sexual o una relación amorosa erótica. Dígame. Que ahí está la idea de la sexualidad de las mujeres puesta al servicio de la sexualidad de los hombres. Porque como ellos sí tienen deseo, pues entonces, y las mujeres se supone que no, entonces la sexualidad de las mujeres existe para el otro, con fines reproductivos, pero también después para la satisfacción del otro. Y ahí es cuando la sexualidad de las mujeres se queda indefinida y en el aire, y entonces preguntarte como mujer qué me gusta, cómo me gusta, desde dónde me gusta, a veces es muy difícil. Sí. Pero estabas hablando acerca de que los mitos, esto está muy interesante, los mitos del pasado o las ideas que estaban, que eran verdades en el pasado, las llevamos arrastrando, pero no como sociedad nada más, sino adentro de cada quien. Y eso le da forma a cómo nos relacionamos en pareja, en algo tan íntimo como es la sexualidad. Qué interesante la manera en la que lo estás planteando. Ujú. Y tomando esa idea que tú dices de cómo hemos ido hoy día nosotros construyendo la sexualidad y que lo que antes era una verdad ahora ya se ha transformado en un mito porque la ciencia ha ido descubriendo cómo funciona la sexualidad tanto femenina como masculina, también lo que quiero decir es que quizás lo que nosotras vayamos a decir hoy es una verdad para hoy, pero en 200 años más no sabemos cómo se va a vivir la sexualidad.
¿sí? Es verdad, tienes razón. Ujú, porque esto va cambiando con el tiempo, por eso, porque es algo que nosotros vamos construyendo. Sí. Y entonces, como hemos ido de esta represión, ahora nos hemos ido pasando al otro extremo, que con toda esta facilidad que tenemos hoy día para vivir la sexualidad sin el temor de embarazarnos, de poder prevenir de alguna manera la enfermedad de transmisión sexual, ¿cierto? Vivir la sexualidad con un poco más responsabilidad de nuestro autocuidado, le hemos puesto otras exigencias a la sexualidad. Entonces hoy es que el hombre siempre tiene que estar dispuesto, siempre tiene que tener ganas, y la mujer tiene que ser multiorgásmica, porque Mm, hoy día ya no se habla de que la mujer finge orgasmo, si me gustó bien y si sentí bien o no, hoy reclamo, ¿cierto? así. Entonces, pero eso ¿qué ocurre? Que le traemos más presión a la vida sexual. En vez de disfrutarla, eh, el orgasmo se transforma en un fin en la relación. Y Mm. querer llegar al orgasmo va a provocar que entonces le pongamos demasiada ansiedad y nos enfoquemos en la meta y se pierde el placer que viene en todo el trabajo previo, si solo estamos enfocados en perseguir el orgasmo. Oye, qué Entonces, interesante que antes nada de orgasmos. Ni, no persiga usted el orgasmo y no tenga usted placer. Y ahora es la persecución del placer y del orgasmo. Y ambas partes obstaculizan pues la expresión total o la expresión de la sexualidad humana tal como es, ¿no? ajá, Ujú. No, no exacto, me había dado cuenta, pero sí estamos en búsqueda como del placer inmediato, ¿no? Constante. exacto. Entonces, ese placer inmediato también nos lleva a eh, como consumir cuerpos, como de alguna manera es tener una relación tras otra con distintas personas y nos vamos desvinculando de la parte amorosa. Mm, Entonces, si bien el ser humano puede y es sano separar, hoy quiero tener sexo o quiero tener una relación amorosa erótica, pero eso hay que reflexionarlo también y hay que tenerlo claro, porque si voy por la vida queriendo tener sexo con cualquier persona, pero no me he preguntado si es así como lo quiero vivir, lo que puede suceder es que termine con una sensación de vacío dentro de mí. Porque si es, pero si estoy clara de que eso es lo que busco y nada más que eso, estoy muy bien. Pero si estoy buscando una relación estable, amorosa, pero la estoy buscando por por el medio de la sexualidad o de este placer inmediato, no voy a encontrar lo que estoy buscando. Entonces, la sexualidad invita a hacerse muchas preguntas, muchas reflexiones hacia adentro. Es preguntarse cómo quiero vivir mi sexualidad, cómo quiero vivir mi relación de pareja y conocernos a nivel físico, a nivel mental, como decía adelante, qué va pasando en mi cabeza cuando estoy en el acto mismo. ¿Estoy cómoda? ¿Estoy incómoda? ¿Es lo que quiero? ¿No es lo que quiero? Si no me conozco a mí misma, no conozco mi cuerpo, no conozco las ideas, creencias que hay en mi cabeza, la voy a pasar mal. Si tengo mi idea, no sé, de que las mujeres tenemos que ser recatadas, entonces a lo mejor quiero fluir, pero mi idea no me va a dejar fluir. Si quiero tomar una postura y mi cabeza dice, no, eso es pecado, eso es feo, es eh, mal visto, me voy a inhibir. Entonces, una sexualidad sana parte por revisar toda esta historia, estos mitos que hay detrás o esto que ante la realidad ya no lo es tanto hoy, cuánto de eso está vivo dentro de cada uno de nosotros. mm. Es muy importante. Eso respecto a los mitos. Existen muchos otros mitos que podríamos estar quizás toda la hora, pero no sé si quieres avanzar con algo más. Como lo importante del autoconocimiento en este sentido, conocer qué sí me gusta, qué no me gusta, qué es lo que busco, qué no busco, eh, porque eso también puede ser una clave importante en la relación de pareja para que la pasión no se pierda. Una de Mm. las cosas que pasa, me preguntaba hace poco a alguien, oye, es que ya llevamos 10 años, ya llevamos 15 años juntos.
y como que esa parte al principio sí, pero ahora, y entonces es esta idea de, ¿es normal que la pasión se apague o no? Y creo que eso podría ser un puente. Si yo me conozco, sé qué quiero, a dónde voy, pues podría ser que eso ayude en la relación de pareja, ¿no? O tú qué opinas? Mira, esto de que si la pasión se apaga o no, o desaparece, es un poco verdad, pero también es un poco desconocimiento de cómo mantener la pasión. ¿Por qué es un poco verdad? Porque nosotros tenemos un sistema hormonal dopaminérgico que se activa siempre que yo tengo que vivir una situación nueva, ¿cierto? Ya sea que tenga que ir a una entrevista, que tenga que ir a una ruta distinta y no conozco, o que esté en una relación sexual, con un primer encuentro sexual con alguien. Entonces, mi dopamina va a estar a tope, Ujú, ¿cierto? Ok, y entonces eso ocurre en las primeras relaciones sexuales con esa persona o con distintas personas, que mi estado dopaminérgico se va a elevar. Entonces yo voy a estar a full con todas mis hormonas activas y eso lo voy a estar disfrutando. Y como el sistema de recompensa del cerebro le gusta eso, va a querer ir otra vez y otra vez y otra vez. Pero después la dopamina, como ya es algo conocido, comienza a disminuir de forma natural. ujú, ¿Ya? Entonces, sí se va apagando un poquito esa llama tan eufórica que teníamos en un principio, ya por una reacción biológica del cuerpo. Pero, ¿qué hay que hacer o qué sería recomendable hacer en esos casos para que esa llamita se mantenga? Es engañar de alguna manera al cerebro y crear encuentros sexuales diferentes, aunque sea con la misma persona, que tenga esta persona de 10 años, de 20 años, pero generarle creatividad, variabilidad, romper la rutina, romper el lugar del encuentro sexual, el horario del día en que tenemos el encuentro, agregarle juegos eróticos, generar rituales, cambiar posturas, etcétera. Pero hay que como hacerlo que siempre vaya siendo creativo, nuevo, diferente, para que de nuevo se nos eleve a nivel biológico la dopamina, ¿sí? Y de esa manera entonces podemos ayudar desde un lado, pero también está lo que decía que a veces por falta de desconocimiento, eh, entender esto que sucede, que es normal, y lo otro es que la comunicación es súper importante. Darnos cuenta y estar hablándonos de qué nos está pasando, cómo estamos fluyendo en la parte sexual, si esto es agradable, si está placentero, si la cantidad, la frecuencia, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Si alguien se apaga más que el otro, entrar con curiosidad a preguntarle qué está pasando. Y por eso también fomentar muchísimo la confianza para poder hablar de estos temas. Porque si algo que me pasa en las terapias de pareja es que no se habla de sexualidad aun cuando son parejas. ujú, Es increíble. terrible, ujú. Se Les habla da muy poco. pena, les da pena. Oye, ¿sabes qué otra cosa? Que a veces sí podemos hablarlo, nos llevamos muy bien, pero no tengo ganas de hablar contigo y menos de tocarte porque estoy enojada o porque estoy enojado o porque hay malos entendidos o porque no terminamos de cerrar esta situación con la casa, con la familia, con los hijos, y entonces ya no me dan tantas ganas de, de ponernos a hablar de a ti que te gusta. Y entonces a veces esta parte de relación que no tiene que ver con la sexualidad, como que se interpone un poco y entonces sí hay que sentarse, además de hablar de qué me gusta, qué no me gusta, cómo ha cambiado mi cuerpo. Oye, después de, no soy la misma a los 27 que a los 40 y tantos, ¿no? Entonces, ¿cómo ha cambiado mi cuerpo? ¿Qué te gusta? ¿Cómo no? También está esta otra parte emocional, o no sé si decir emocional, porque no es como el amor, sino la relación que estamos construyendo en el día a día y que también tiene que resolverse, ¿no? Ujú. Y que pues es increíble, pero se pone en medio del disfrute de la sexualidad. Mm. Sí.
Por eso que decía al principio de que la sexualidad es el placer de vivir, Mm, porque no solamente no es el acto de sexual en sí mismo, sino que la sexualidad es algo que nos acompaña durante toda la vida y en todo momento. sí. Entonces, si mi estado emocional está afectado por alguna situación del contexto, obviamente toda mi energía vital se ve afectada también. Y entonces se va a afectar mi actividad sexual. Por eso decía, es tan importante cuando la sexualidad baja en alguno de los dos, ir con curiosidad a preguntarle al otro qué le pasa, porque a lo mejor no tiene nada que ver con el sexo, a lo mejor tiene que ver, como tú decías, con estos problemas de la rutina diaria, enfermedades, a veces que están afectando a la persona, problemas económicos, problemas con la familia externa. Entonces, es como la sexualidad está muy conectada con mi yo, con mi energía vital, todo lo que a mí me ocurra como individuo me va a afectar en la sexualidad. Que para eso se necesita mucho tener la suficiente confianza, por un lado, conmigo misma, para atreverme a preguntarme y explorar, explorarme. Y no explorarme de tocarme, sino explorarme bueno, además de preguntarme y también de tocarme, ¿no? Pero a veces es bien difícil decir, voy a romper este mito de que yo no debería pensar o desear esto y atreverte a conocerte. Y se me ocurre que en dado caso de que no puedas, pide ayuda, ¿no? Ajá. Aquí habemos dos brillantes terapeutas que pueden estar ayudándote. Pues podemos escuchar y ir viendo un caminito, ¿no? Si Ajá, yo no sí. puedo y lo he intentado, pues hay que pedir ayuda. O si como pareja, es que no se me ocurre, ay, fíjate, se me viene a la cabeza una pareja. Ella era muy abierta y hablaba mucho, ¿no? Acerca de lo que quería y lo que no quería. Y él no le gustaba tanto, pero creía que diferentes posturas era lo que ella estaba buscando, ¿no? Y ella decía, ¿cómo le explico y cómo le explico y cómo le explico? Y él cada vez más frustrado porque le decía, bueno, pues, ¿qué quieres entonces? Si ya fue la vela parada, el tigre volteado, el cascarón de cocodrilo, pues ahora, ¿qué quieres? Y entonces es porque no estaban teniendo como la comunicación era diferente. Entonces se me ocurre, si hay alguien ahí que tenga una mirada más amplia y que lo pueda ver un poquito a la distancia, les podría ayudar. Y entonces a mí, Sí, es que mientras hablabas eso se me estaba pasando por la mente una idea que es bien importante. Tú dices, claro, en ese ejemplo el personaje estaba pensando en posiciones distintas, en casi, no sé, vestirse de Superman o de enfermero, qué sé yo, ¿cierto? Usando toda la creatividad. Pero mira, eso también tiene que ver un poquito con los mitos sobre la sexualidad, que pareciera que sexualidad es solo el sexo en sí mismo, o sea, la penetración. ¿Te fijas? Y vuelvo al concepto de sexualidad que tiene que ver con algo mucho que va más allá de eso, sino el sentirnos, el tocarnos, el acariciarnos, el conversarnos. Em, los seres humanos debemos activar todos nuestros sentidos y aprender a activarlos, porque de verdad hoy día vemos porque las cosas se nos ponen casi por delante o escuchamos porque el ruido es muy fuerte o estamos oliendo porque todo tiene que estar intenso para poder sentirlo porque estamos tan desconectados con nosotros mismos que no lo estamos percibiendo de forma natural. Entonces, si la sexualidad es danzar con el otro, es conectarme con el otro, todos mis sentidos tienen que estar activos. Por lo tanto, yo tengo que aprender a cultivar la forma de mirar a mi pareja, observar lo que me gusta de esa persona, olerlo, sentirlo, sentir con el aroma de su piel, ¿cierto? No es lo mismo la sensación de esa persona fresquita, recién bañadita en la mañana, que el personaje transpirado y agotado de todo el día en la tarde, ¿verdad? Entonces esas cosas también hay que cuidarlas.
el olfato, porque también todo eso es excitante, ¿cierto? El gusto, los besos, que con el tiempo también se descuidan, darse besos apasionados, dulces o tiernos, distintos besos, probar distintos besos, Mm, ¿sí? Y las palabras que tienen que ver con los susurros, las cosas que se dicen al oído. Entonces, están todos nuestros sentidos puestos en el acto sexual. Entonces, no es solo penetración, ujú. ¿sí? No es solo, como el claro, el Señor a eso reduce la sexualidad y muchos de nosotros las mujeres también. Sí. Le dicen que es erección, penetración y eyaculación, y pareciera que ahí se termina el acto sexual, y no es cierto. Hay muchas otras cosas alrededor que, que se brincan. Entonces, si es eso, y pues ¿cuánto puede durar? ¿No? Eso es mínimo, es, no sé, por, por mucho 20 minutos, digamos, por mucho. No sé si hay alguien que 2 horas, pero no creo. Y entonces, este, como todo lo otro que tiene que ver con cómo me he visto, para agradarme a mí y también para agradar al otro, cómo hablo con el otro horas antes, días antes. Si le dije, me caes bien, si nos reímos, si tenemos algún juego, que me acuerdo que le decía a alguien, a una pareja, no tiene que ser un juego en sí sexual, pero sí puede ser un juego o puede ser una palabra, ¿no? Que tenga significado solamente para ustedes. Pero entonces estás marinando el acto, estás poniéndolo como con más sabor, con más cosas, y entonces no se reduce a este tiempo. Fíjate, leí un libro que se llamaba La montaña. Es un libro, no sé, yo digo que es de fantasía, en la que unos extraterrestres están observando a la humanidad. Y a uno de ellos, pues lo están entrevistando y le dicen, te vimos. Y el otro, ay, ¿a qué hora me vieron? Y entonces te vimos y estamos muy curiosos de saber algo. Y el otro, pues, ¿qué? Pues el amor, ¿cómo se relacionan en el amor? Tú tuviste un acto sexual de 14 horas. Y el otro les dice, no, 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 perdón, pero no, yo no duro tanto. Y dice, sí, te fuiste con fulanita, que era la ex mujer, ya no estaban casados y ella no quería que ni la tocara. Y entonces te fuiste con ella, la acompañaste, viste a su familia, la apoyaste, durmieron cerca uno del otro, rieron, hicieron. Y entonces él le dice, sí, pero eso no es sexualidad. Y los otros les dicen, por eso venimos a verlos, porque ustedes tienen esta posibilidad de alargar tanto el placer en, en relación con el otro en pareja, que nos da mucha curiosidad porque nosotros no lo perdimos hace mucho tiempo y por eso los venimos a ver. Y entonces fue la primera vez que dijo, "Ah, por eso necesito empezar a voltear a ver yo qué hago, cómo hablo, cómo me relaciono con la persona que ahora es mi pareja, etcétera". Y se dio cuenta de la posibilidad de disfrute, como tú decías. Y me estás recordando con esta visión que tú tienes de la sexualidad como disfrute de la vida, este pasaje chiquitito de ese libro que me pareció muy revelador, digamos. Pero entonces, un juego, un cómo me visto, un cómo te toco, ¿no? No es, a veces es un, ay, sí, adiós. Sí. Mire, y ¿Cómo? quería agregar Ajá. algo sobre el cómo te toco, porque el tocar también tiene dos formas. Podemos tocar sensualmente o tocar sexualmente. Mm, Los hombres suelen tocar sexualmente y eso termina aburriendo a la mujer en general, lo digo por la experiencia que he tenido en la clínica, es que ellas siempre se quejan de que va y me toca las pechugas, me toca los genitales. Siempre vamos al grano a tocar, pero sexualmente.
tenemos que aprender a tocar sensualmente, a juguetear, a tocarnos, a acariciarnos, como que nos tocamos, pero nos tocamos, nos acercamos, pero no nos acercamos, nos seducimos, para que la sexualidad y el acto sexual en sí mismo sea placentero. Tengo que estar practicando la seducción todo el tiempo, constantemente el tiempo. Si estamos sentados y vamos a un restaurante, pasarle la piernecita por debajo, si vamos en el auto alguna tocadita, juguetear todo el tiempo con la seducción, alguna mirada picaresca durante el día. O sea, la seducción para mí es la clave de que esto se mantenga vivo, nutritivo, ardiente, porque si solo me enfoco en lo sexual, en la tocadita sexual, aunque sea la cosita que es la oreja, el otro ya está pensando, ah, ya solo quiere de eso. Y sí, y se vuelve un poco rudo, y rudo, aburrido, y así como, es que, ¿sabes qué me hiciste acordar? Hay una chica que ahora ya me despertó la curiosidad, no sé, en uno de estos TikToks o videos chiquitos, en los que está con su pareja y le dice, mira, ahora quiero que me des un beso, vamos a practicar en el que te acercas, pones la mano así en la pared y me das un beso, ¿no? Y entonces el otro va, lo hace y la otra dice, sentí bonito y sale corriendo. Y luego otro video. Ahora vamos a practicar que tú me agarras de la cintura y me llevas hacia ti. Y a ver qué se siente. Y el otro dice, a ver. Y entonces la otra se hace, ¡ay, qué rico! Y se va, ¿no? Ni siquiera la besa. Nada más es este movimiento. Y en uno, ella le dice, ahora vamos a practicar no sé qué, ¿no? Que me alzas la cabeza y nos vemos a los ojos. Y él lo hace y ella dice, no, así no. Y entonces ella se acerca, lo arrincona, le sube la cabeza y el que hace, "Ay, sentí bonito es él", y sale corriendo, ¿no? Y entonces estoy pensando que, claro, esa es una manera en la que no te estoy tocando directamente a los genitales, sino que me estoy acercando a ti para ¿cómo dijiste? De manera erótica, ¿no? Esto está muy interesante. Mira, ahora la voy a ver con más detenimiento, porque es toda una clase entonces de sexualidad en Es pareja. exacto, es dejar lo erótico por un ratito al lado y llevarnos a lo sensual, a la seducción. Sensual, seducción, eso. Sí. La Mm, seducción tiene que ser algo constante. Entonces, las personas, hasta los amigos se pueden seducir, pero el acto sexual, la seducción sexual es distinta. Por ejemplo, mira, yo voy a clases de baile, voy a clases de bachata y de salsa, mm, pero la de bachata, practico bachata sensual. Entonces, de mucha conexión. Y nosotros con mis bailarines, y me toca bailar con distintos compañeros, sensualidad todo el rato, como que nos acercamos, pero no nos acercamos, nos tocamos, pero mantenemos la distancia. Pero yo en ningún momento me he sentido amenazada o que alguien haya pasado el límite o que tenga que decir al profesor no, no bailo más con él porque él se sobrepasa. Jamás. Pero vivimos y cada vez que vamos bailando es entrar en una danza. Entonces seducción es como eso, es como danzar, es bailar y hay conexión con el otro. Y si esa seducción se mantiene en la pareja, cuando se vaya al erotismo va a ser mucho más fácil. claro, claro. Y entras como en un horno que se ha precalentado, ¿no? En una Exacto. receta que, por cierto, estaría bien revisar los ingredientes básicos para una relación sexual ahí placentera, y ya vimos que la primera podría ser: el horno se precalienta a 250 grados con este baile de la seducción. Sí. Mira, no me gustaría que esto de la seducción se quede solo en las relaciones de pareja, sino que como seres humanos debemos ser personas que nos dejamos seducir por la vida. Mm, El olor de una planta, el aroma de, no sé, del agua caída del parto recién cortado, de un cariñito, de un aroma exquisito. Nosotros debemos, como digo, activar todos nuestros sentidos, mm, estar en contacto con nuestro cuerpo, eh, saber lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Y no solo en el ámbito sexual, insisto, porque si yo me conozco como ser humano en mi esencia y en esta danza por la vida, eh,
Puede ser un ser que se va a entregar cuando está en una relación con un otro donde hay una relación de confianza, porque la sexualidad también depende mucho de la confianza con la persona con la que esté, ¿cierto? De ahí depende también la entrega, ¿sí? Entonces eso me gustaría, que la seducción no quedara solo como en términos de esto previo como el hornito para calentar, sí, pero ojalá también fuera parte de nuestra esencia, fuéramos seres Ah, seductores. Imagínate una persona que hace que va a hablar en público, en una gran masa de público, cuando el personaje es seductor, wow, queremos horas escucharlo, porque habla bonito, porque mira maravilloso, te mira, te hace gestos, ¿cierto? Su tono de voz, su postura, todo es sensual y dice, ay, qué hombre más exquisito o qué mujer más exquisita, ¿sí? Entonces, la sensualidad debería ser algo que se debiera promulgar muchísimo, porque es parte de nuestra esencia. ¿sabes qué me hiciste pensar ahorita? Que Ujú. la primera persona a la que yo debería eh, seducir es a mí misma, conmigo misma. Es Sí. decir, y no por tocarme, sino eh, mm, la que tiene que llegar también segura a un contacto con otro, pues soy yo segura conmigo. Porque si yo sé que mi pelo es maravilloso y yo sé que mi piel está preciosa y si yo sé que mi voz es seductora y si yo sé que si me quito lo que traigo puesto o cómo me lo quito es y yo voy con esta postura, también le facilito al otro, pero me estoy facilitando a mí el disfrute de estar con el otro. Cosa Maravilloso. que no pasa si yo dudo de, ay, es que mi panza, ay, es que estoy chaparra, ay, es que mis estrías, me decía una muchacha jovencísima. No, pues antes sí, pero ahora con las estrías porque tuve un bebé. Y yo así, muchacha, ¿no sabes que estás súper joven, que estás preciosa, que además tienes salud, tienes de todo? Y fijándote en las estrías, ahí, si yo estoy cohibida conmigo y no me he seducido a mí y no me siento bien conmigo, pues con la primera que me tengo que sentir bien, voy a reducir las posibilidades de disfrute y de gozo conmigo misma y con el otro. Mira, y ahí yo quiero agregar algo más. Yo dije al principio de que esta es sexualidad en pareja, pero también es sexualidad en grupo, porque hoy día la sexualidad se puede vivir de otra manera. Y dije también que la sexualidad personal, y cuando me refiero a la sexualidad personal, es esto de lo que estamos conversando ahora, cómo yo me seduzco a mí misma, cómo yo me encanto de todo lo que yo soy. Por eso que es tan importante el conocerme, estar en contacto conmigo misma, estar con todos mis sentidos despierta, em, porque la primera persona con la que tengo que tener esa relación amorosa erótica es conmigo. Y en eso de que me conozco, tengo que conocer también mis partes erógenas, porque también es sorprendente que las mujeres no conocen sus partes erógenas. Entonces, si yo no me conozco, yo no sé qué me gusta, qué cosa, que me toque la oreja, porque también ahí se me viene otra idea a la cabeza, que las partes erógenas son las que todos conocemos, ¿sí? Nuestros genitales, nuestras pechugas, etcétera, y no hay más. Pero resulta que nos encanta que nos toquen el cuello, que nos toquen la oreja, que nos toquen los pies, La ¿cierto? espalda, Espalda. el Entonces, cabello. el cabello, que nos toquen el cabello, es una cosa tan exquisita. Y eso cada uno tiene que descubrirlo, porque no han enseñado a no tocarnos, de chiquitito que quítese de la mano de ahí, que cierre las piernas, que mire cómo se pone, que mire cómo... Todo es mal. El cuerpo es como casi algo pecaminoso, que ya sabemos, viene de la cultura, porque así nos fueron enseñando, ¿cierto? Pero eso está cambiando, pero tiene que seguir cambiando. Y gracias a estos encuentros que tenemos nosotros, podemos apoyar un poquito en eso y mostrar a las personas que sí, que es natural y es importantísimo conocernos a nivel físico, que me gusta, cuáles son mis partes sensibles, ¿cierto? Si yo me conozco a mí, voy a tener curiosidad por conocer al otro y entonces descubrir qué le gusta a él.
dónde le gusta que lo toquen, dónde siente más sensaciones, dónde siente menos sensaciones. Y si él no se ha tocado, no va a poder decirme nada, a lo más obvio, lo que está Ujú. acostumbrado, pero no ha descubierto lo exquisito que es que le toquen en otras partes del cuerpo porque ni siquiera se ha descubierto a sí mismo. Entonces, la sexualidad parte por uno mismo. Y de ahí viene también de la mano el tema del orgasmo, que dentro de los mitos también el orgasmo es algo que está prohibido, algo que no se debe hacer, o que la gente hasta, no sé, se pone tontita cuando se masturba. Digo, perdón, dije orgasmo, quise decir masturbación. De ahí viene la masturbación. Mm, De si yo me conozco, si yo me toco, la sexualidad parte conmigo, yo puedo masturbarme y eso está bien. Y puedo llegar a la masturbación al orgasmo. Entonces, el primer acto sexual tiene que empezar siendo conmigo, ujú. disfrutarme yo. Porque el otro mito entonces es que el placer me lo dan los hombres. Yo lo escucho muchísimo. No es que él es un mal amante. Ah, mira, pasé una noche conmigo, pero no me gustó. Y yo digo, ¿y dónde estaba tu cabeza? ¿Y tú con quién estabas conectada? O sea, si él es un buen amante o no, tu sexualidad entonces se la entregas. ¿Es él el que tiene que hacerte disfrutar o tú te vas a provocar tu propio disfrute? Según cómo te entregues, cómo te conectes contigo misma, con lo que estés fantaseando en ese momento, cómo estés oliendo, tocando, sintiendo, escuchando. ¿De quién es el placer? ¿Quién te da el placer? ¿Te lo da el otro o te lo das tú misma? Oh, es un ir y venir. Fíjate que estoy recordando esta película que a mí me gusta mucho, la de ¿Qué voy a hacer con mi marido? En la que el sexólogo, no, el terapeuta de pareja, les dice, miren, no van a tener sexo y ni se van a tocar, ¿no? Pero se van a pasar la mano sin tocarse. Eh, y entonces estaba yo pensando que en una relación de pareja, yo me conozco a mí, pero ser tocado por alguien más es una experiencia diferente. Y yo no sé, y estar con alguien diferente también es una experiencia diferente. Entonces, yo no sé cómo voy a reaccionar contigo en ciertas cosas. Y podría ser una idea como reconocerse cada tanto, como lleve usted el coche cada 6 meses a revisión general. Bueno, pero reconocerse y explorar, ¿y esto te gusta? ¿No? Que te hagan así. ¿Y esto? ¿Y aquello te gusta? ¿Y esto? Y tener un diálogo en el cómo se siente ser tocado por ti o que te diga esto o que te diga lo, porque hemos hablado de tocar, de posturas, no hemos hablado del diálogo. Ay, hablar del diálogo, pero bueno, que es tan, a veces es tan importante, pareciera que no, pero para algunas personas es un componente importante. ¿Cómo lo hablo? ¿Cómo te hablo antes, durante y después? ¿Qué te digo? ¿Qué claves tenemos? Oye, eso está buenísimo, ¿no? Alguien decía, es que me pregunta mientras estoy ahí, yo no tengo cabeza para responder, yo estoy en lo que estoy. Y la otra decía, "Ay, es que le estoy diciendo X cosa y no responde. Y yo, entonces yo ya no sé, sigo, paro, hago. Y entonces llegaron a un acuerdo. Vamos a poner claves. Y entonces con monosílabos o con ya sé, sigo, no Que sí, sigo, que si no, que para, que hago, ¿no? continúa. Entonces, y esto, hablar de esto me parece que entonces ya no son 20 minutos, ya no es una hora, ya es exploremos, preguntemos, tal vez si no te gusta platicar, pero pues, revisemos y ahora te gusta así, ahora te gusta así, o cómo es ahora, después de 2 años de estar juntos, después de 5 años de estar juntos, después de 15 años de estar juntos. Claro, y también se me ocurre que eso puede ser, eso es muy importante en los primeros años porque las relaciones sexuales van madurando. Claro.
¿sí? No es lo mismo cuando están empezando con todo el fervor y después cuando ya bajan los niveles dopaminérgicos tenemos que ir entonces creando nosotros y entusiasmándonos y jugando a la fantasía y a lo mejor ya nos conocemos, pero una de las cosas es que qué cosas nuevas vamos a crear. Yo ya te conozco, tú ya me conoces, pero inventemos algo distinto porque lo que ya conocemos ya lo conocemos, ya nos gusta, pero ya no nos gusta tanto como antes. Y ahí es donde muchas parejas también a veces consultan porque dicen que siguen encantados, queriendo a su pareja, pero ya no se excitan tanto como antes. Y eso como que la excitación también fuera como un termómetro para medir si la relación de pareja va bien o no. Y la realidad que eso no necesariamente está diciendo si la relación en sí misma está bien, sino que la parte sexual es la que hay que a lo mejor, como dices tú, llevarla al mecánico, hacerle algunos cambios, dar un ajuste, enchularlo un poquito por aquí y por acá, cambiar algunas piezas y entonces ahora vamos a empezar a funcionar distinto de nuevo. Ujú, Entonces la comunicación al principio es muy importante porque tenemos que saber qué nos gusta, qué no nos gusta, dónde sí tocar, dónde no tocar. Y luego, cuando ya nos conocemos, usar la creatividad ujú. para inventar cosas distintas. ¿Y qué Y tal cuando? ahí, Mande. Ujú, y solo una cosita agregar, que ahí donde usemos la creatividad siempre tiene que ser con el máximo de respeto y acuerdo mutuo, porque en la sexualidad todo está permitido siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo en lo que van a practicar. Eso es el requisito, nada más, que ambos estén de acuerdo con esa práctica. y no ¿Sí? hacerle daño a una tercera, cuarta, quinta persona. Claro, sí. Eh, Ya. es que te voy yo a contar que hay algunas parejas, ¿no? Que también consultan, porque después de un largo tiempo, no sé, una enfermedad, supongamos, em, dejaron de estar cerca y se desacostumbraron. Y entonces volver a arrancar y es así como, ya no tengo ganas, ya no, lo que hacíamos antes ya no está funcionando. Y entonces la enfermedad duró esto, pero este periodo de alejamiento y de no tener relaciones sexuales ya se alargó mucho. Y entonces, pues, ¿qué nos estará pasando? ¿No? Y yo diría en ese caso ir tal vez de menos a más, ¿no? Sí, y yo diría también que en ese caso salirnos un poquito del contexto sexual y explorar lo que está pasando en la relación de la pareja. Porque ¿qué Ujú, pasó durante este periodo de enfermedad? Algo le pasó a la relación en sí misma, que se ve afectada a la sexualidad. Entonces, yo exploraría un poquito más atrás en salirme un poquito de la sexualidad y me diría qué está pasando en la relación de ustedes como pareja. ¿Qué ocurrió con esta enfermedad? ¿Cómo se distanciaron ustedes en lo que fueron tejiendo, pero en el vínculo? Porque muchas de las disfunciones sexuales también tienen mucho que ver con cómo se está relacionando el vínculo. ¿Qué le está pasando al vínculo de la relación? ujú, Ujú. Entonces, ahí es donde hay que ir a siempre indagar. Siempre la sexualidad, para mi forma de verlo, es el punto como el síntoma, pero este síntoma tiene un problema más de fondo. sí. Entonces hay que ir a la raíz. Y la raíz puede ser un problema sexual propio mío, algún trauma que me tenga yo con la sexualidad o con lo que nos está pasando mutuamente en la relación en sí misma. Ujú, sí. Y fíjate, te iba yo a poner una idea, un ejemplo acerca de una mujer que después de dar a luz dice, Mi cuerpo cambió". Y ya no está respondiendo como respondía. Y entonces ahora él intenta hacer lo mismo y a mí no me gusta. No me Ujú. gusta y yo no quiero. Y además está la parte de como ahora soy mamá, ya no me permito a mí misma sentir o hacer estas cosas. O él, ahora Y- que soy mamá, pues ya se le ocurrió que no, porque como soy la madre de sus hijos, y entonces, ¿cómo está y- eso de que a las mamás o se les trata diferente, ¿no? En esta área de la sexualidad. Es ajá. rarísimo porque se combinan dos cosas, tu cuerpo cambia, pero también la mentalidad cambia. Sí, mira, una vez un paciente contaba de que ella, él ya no le daba besos en los pezones a ella
porque amamantaba a su hijo. Entonces, ¿cómo ahora después iba a amamantar a su hijo si él la había lengüeteado ahí? Entonces, es como, no, 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 y lo dejó de hacer y a ella le encantaba. Y le decía, pero ¿cómo le hago a entender que son cosas distintas? Exacto. Y entonces te metes en la cabeza unas cosas y entonces, ¿cómo hacer, no? Para volver a reconstruir, tal vez no como antes, porque las cosas han cambiado, pero sí reconstruir la relación de pareja y también junto con ella la relación sexual y que también siga siendo placentera para ambos. Y ahí habría que romper algunos mitos, como qué casualidad que cuando uno de los antiguos roles de las mujeres como madres y esposas mm, entra en juego, no, pues entonces ya no, o ya no quiero que me toques, o ya no te quiero tocar. Y entonces habría que romper con esa idea de que las mujeres cuando son madres son santas o no sé. Sí, explorar las creencias que hay en cada uno de ellos es muy importante y que se activan de acuerdo a situaciones que nos van sucediendo en la vida. Sí, Entonces, que quizás no estaban en su cabeza antes o conscientemente, pero al nacer el hijo o al ser ya mamá, empiezan a aflorar esas otras creencias, como lo que decía delante de la idea de que las mujeres están hechas para tener hijos. ujú, Entonces, eso todavía ronda en muchas mujeres. Me pasa que la consulta me dice, mujeres, no, es que yo ya no tengo ganas de tener sexo. Yo solo quiero, estoy preocupada de mis hijos. ¿Cómo estar preocupada? No, eso es importante, ya pasó a otro plano. Entonces ahí, ¿de dónde viene esa idea? ¿De dónde cultivaste esa idea? ¿Esa idea te sirve, es sana, te aporta, te nutre? nutre a ¿Para la qué te quedas pareja. apegada a ella? ¿Cuál es el Ujú, beneficio de quedarse pegado a esa idea? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? Porque otro tema tan importante también en esto de la sexualidad es dónde nace mi sexualidad, dónde aprendo a conocerme, principalmente en nuestra familia. ¿Cómo ujú, vivía la sexualidad mi mamá, mi papá? Mi mamá, papá hablaban de sexo, los veía besándose, ujú, acariciándose, jugueteando sexualmente. ujú, Entonces, nuestra sexualidad la vamos viviendo desde ahí, desde nuestros orígenes en nuestros padres. Cómo nos miraban nuestros padres también nos define a nosotros. Si, no sé, si papá o mamá, ay, es que está media gordita, ¿ah? O, hoy qué chiquitita no salió. Y ujú, todos esos comentarios va haciendo que la persona se vaya viendo, no se vaya queriendo como es. ujú, ujú. Y eso va a ir afectando porque para tener una sexualidad también placentera incluye lo que decíamos hace un rato, el bienestar conmigo misma. Pero si tengo creencias de que mi papá y mi mamá me definieron de X manera, esa creencia todavía está dentro de mí. Y no me Claro, doy cuenta hasta que en algún momento aparece en mi relación. claro, exactamente, así es. Oye, ¿qué te Ujú. crees que se nos fue el tiempo rapidísimo? Sí. ¿Cuánto Este, dura esto? No sé, ¿una hora? más o menos una hora, pero Sí, está bueno. igual podríamos, y se nos ocurren más cosas como Sí. porque estuviste hablando de la masturbación, pero también del orgasmo. Y el orgasmo como una finalidad, y ya no seguimos platicando con esa idea, el orgasmo como una finalidad y la masturbación como válida también, ¿no? E importante en en la relación sexual. Pero no sé si tienes ahí, porque está la idea de un ejercicio para practicar diario Ujú. este, esta sensualidad y este placer en la vida. eh, o algún tip para mantener sana la vida sexual en pareja. Ajá. Mira, en relación al tema de pareja, es como resumir un poquito lo que hemos ido conversando, que como que hemos dando los tips en forma suelta, pero por Ujú, ejemplo, mantener la seducción constante, ujú, mantener la creatividad, romper la rutina, porque si hay algo que mata a la pareja y a la sexualidad es la rutina, entonces hay que romperla haciendo cosas divertidas, entretenidas y simples. No sé, salir a caminar,
pasear el perro, cocinar juntos, eh, juntarnos un ratito, ir a un lugar que nos encantaba ir y de repente arrancarnos, hacer alguna locura pequeñita que nos saque de esta rutina porque eso mata. Tener los tiempos de calidad juntos es muy importante. Sobre todo hablábamos esto de los niños, de tenemos que respetar los espacios. Si soy mamá, soy papá y tengo hijos, porque hay parejas que dejan de tener sexualidad porque están los niños, porque van a escuchar, no hay que meter ruido, no se van a dar cuenta. Qué rico que tus hijos se den cuenta que los papás gozan sexualmente y quieran saber de qué se trata de eso. Y que ellos lo van a poder vivir alguna vez y que ojalá esto ya termine siendo algo natural de conversar. Entonces, esas cosas son importantes. El cuidado personal es muy importante también, como decíamos hace un rato, cómo me siento conmigo mismo y conmigo misma. Eh, Tener detallitos, sorpresitas, y que esto no siempre significa no sé, el tremendo anillo de oro nuevo que tienes o los aretes lujosos, no sé, Ujú, cosas pequeñitas, pero un detallito. Todo eso va nutriendo la relación y eso es una cosa de práctica diaria que podemos estar haciendo, ¿ya? Y otro tips importante que yo quisiera dejarles, bueno, dos. Uno es que me encantaría, que esto no es de práctica diaria, pero que sí lo pueden ir haciendo paulatinamente y quien no pueda con el ejercicio, ya sabe, puede contar con nosotras para recibir asesoría, pero aprender a conocer nuestras zonas erógenas y conocer nuestro cuerpo. Entonces, lo que yo les indicaría es que hicieran un dibujito, dos dibujitos en realidad, uno de perfil de tu cuerpo y otro de espalda. Y comiences poquito a poquito cada día a irte tocando distintas partes, de a poquito. Esto sí tiene que ser muy de a poquito, porque te puedes encontrar con algo que no te guste y necesitas procesarlo y no te esfuerces a hacer más allá de tocar algo que a lo mejor te pasó algo con eso. Pero ir poquito a poquito cada día tocándote y viendo, prestando atención dónde sientes más sensaciones y qué sensaciones sientes y qué pensamientos vienen a tu cabeza y ve apuntándolos. Y ve marcando en el dibujito cuáles son esas áreas que te encantan. Y ponlas de un color. Las áreas que me encantan las voy a poner rojas. Las áreas que me dan placer, pero no es sexual, pero igual me gusta, las voy a poner verde. Y las áreas que no sé, que me genera alguna incomodidad, elige qué color le vas a puntear. Entonces así vas a ir pudiendo conocerte. Entonces empiezas a tocarte de frente y luego de espalda, las partes que puedas obviamente, y vas anotando. Y así lo que vas a lograr es tener tu mapa erótico, ¿ya? Muy importante para conocernos, porque insisto en que de verdad nos conocemos muy poco. ¿Para qué hablar de nuestras partes erógenas internas? Eso quedará para otro momento, claro. ¿ya? Fíjate que, ujú, Dígame. no, bueno, es que a mí se me ocurrió en algún momento la idea de si alguna vez te has preguntado cuáles son tus fantasías eróticas y entonces, pues hacer una lista de cuáles son las fantasías y ver hasta dónde llega, nada más para conocerte y el día que Ajá. te lo pregunten o tú proponérselo a tu pareja, ya saber cuáles son y cómo las quieres y si es en un elevador o es volando. Porque eso también despierta un poco la imaginación y te hace voltear a verte. ¿Qué me gusta? Esto responde a qué me gusta y qué es nuevo o novedad para mí, qué despierta esta área de eso no lo he hecho, ¿no? O "Ay, cómo me gustaría hacer esto y eso como que le da un refresh ahí, una Es frescura, abre la ventana. maravilloso eso de hablar de las fantasías eróticas, conocerlas y compartirlas. Ujú, Conocer tu fantasía y conocer la fantasía del otro y ver de cuáles de esas llegan a acuerdo y podían practicarlas. exacto, ¿Sí? Y exacto. darse permiso, porque está dentro de la sexualidad de darse permiso para tener fantasías y Ujú. platicarle y otras a lo mejor solo van a quedar en fantasías Pero qué y no se bonito van a rato hacer. nos pusimos a platicar, ¿no? Exacto. Bien, Eh, entonces eso sería bien importante y lo último que quería decir
porque quiero darle mucho énfasis que es tan importante vivir nuestra sexualidad, tenemos que activar nuestros sentidos, entonces lo que yo les propondría es que hicieran un calendario, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y hacia abajo, en la columna vertical, horizontal, los días de la semana, y en la forma vertical, poner los sentidos. Entonces poner el olfato, el gusto, el tacto, los cinco sentidos, ¿ok? Y cada día ir viendo cómo van disfrutando con cada uno de sus sentidos. Entonces, el lunes, cómo conecté con el tacto. Ah, cuando acaricié a mi gato o cuando abracé a mi pareja. El olfato. ¿Cómo se activó el lunes el olfato? Uy, cuando se subió ese perfume o cuando venía saliendo de la ducha o no sé. Ahí cada uno y cada día identificando cómo me conecto con todos los sentidos, porque así te vas a poder estar más atento a cómo estás conectándote, porque a través de los sentidos, cómo percibimos la vida. Y si estamos vivos, estamos sintiendo, y si estamos sintiendo, vamos a poder fluir, y si vamos a fluir, nos vamos a poder compenetrar y entregar con el otro. Este ejercicio porque te conecta, como tú dijiste, a la vida. Tal cual. Me encantó tu ejercicio, qué bonito. Mm, Mm. muy bien. Oye, pues muchísimas gracias. Me dejaste pensando en todo lo que voy a poner atención que disfruto y a conectarme con el disfrute. Y y pues darte las gracias por tanto tip, por tantas cosas. Eres una mujer llena de sorpresas y de herramientas y muy preparada. Muchísimas gracias por compartirlo todo esto el día de hoy con todos nosotros, nosotras. Y igual hacemos otro videíto por ahí de otro tema o de algunos de sexualidad humana hay un montón. Sí, sí, encantada. Hablar de sexualidad humana o de lo que tenga que ver con pareja, encantada. O hablar un poco más sobre la seducción y más tipos de seducción Ah, también. pues sí, ¿Ok? claro que sí. Así que maravillosamente encantada de estar contigo de nuevo y ojalá hayamos, como digo, siempre dejar un granito de arena en aprendizaje en el inconsciente colectivo y vayamos de a poquito cambiando una creencia por otra. Claro. Maravilloso. Seguimos. Hasta luego y nos vemos la Besitos, siguiente. nos vemos.